Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Eli Montoya, consultor de negocio en Cellcom Solutions y voy a ser su host. Primeramente, les agradezco su asistencia a todos ustedes a este capítulo de la serie de webinars que tenemos con Hitachi Vantara. DataOps, tener el dato correcto en el momento preciso con el acceso a la gente adecuada. Esta serie de webinars la tenemos cada 2 miércoles a esta misma hora, a mediodía. El día de hoy estaremos hablando sobre convergencia e hiperconvergencia, un tema muy interesante. Además, al final haremos un pequeño juego de preguntas donde el ganador recibirá una tarjeta de regalo de Amazon. Así que ya es momento de hacer una pausa a esos correos. Después, el 4 de noviembre, hablaremos sobre qué es la tecnología objeto y para qué se utiliza. El 18 de noviembre, administra tu contenido con Hitachi Content Intelligence. Y finalmente, el 2 de diciembre, plataformas para compartir contenido. Los esperamos en cada uno de estos temas que ciertamente son de mucho interés para las empresas en estos momentos de transformación digital. Pueden encontrar la liga de eventos en LinkedIn de Cellcom Solutions. Jorge Castellanos es Solution Consultant en Hitachi Vantara con una amplia experiencia en el tema. Sin mayor preámbulos, te doy la palabra, Jorge. Adelante. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, como mencionaban, el tema de este día está relacionado con la parte de convergencia, la parte de hiperconvergencia. Ahorita vamos a platicar un poquito de cuál es la diferencia, ¿no? Entre estos dos puntos, estas dos soluciones. Me presento, mi nombre es Jorge Castellanos, soy consultor dentro de Hitachi y llevo ya unos 6 años más o menos en la compañía, ¿no? Trabajando, pues, no solamente con esta parte de convergencia, hiperconvergencia, sino también con todo nuestro portafolio, ¿no? Luego, temas como almacenamiento, la parte tradicional, la parte de objetos, etcétera. Bueno, entrando en materia y explicando un poquito, ¿no? Cómo es que surgen estas soluciones de convergentes, hiperconvergentes, y sobre todo, por qué están tomando fuerza. Hay que revisar un poquito algunas situaciones que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Y aquí algunas cifras interesantes. Por ejemplo, ¿no? A nivel de cargas o de soluciones analíticas, de soluciones que nos ayuden a analizar qué está ocurriendo con los datos, ¿no? Que nos ayuden a explotarlos de mejor manera. Vemos este primer estadística que habla que el 40% de las empresas están haciendo algún tipo de inversión, ¿no? Con respecto a este tipo de soluciones. Ahora, a pesar de esto, apenas la mitad de los datos se usa para la toma de decisiones. En otras palabras, todavía hay un buen trecho que recorrer en este campo, ¿no? ¿Qué más está ocurriendo? De las 1000 compañías, ¿no? Dentro de Fortune 1000, apenas el 10% han visto un incremento en sus revenues a partir de la explotación de los datos, ¿no? Igual, hay mucha área de oportunidad a este respecto. Otro dato interesante, casi la totalidad, bueno, 90%, ¿no? De los datos que existen hoy en día se crearon apenas en los últimos 2 años. Que esto nos da una idea del nivel de crecimiento que está teniendo la cantidad de datos que debemos estar manejando. Y finalmente, un tema que tiene que ver con el acceso a esos datos, ¿no? 70% de los empleados tienen acceso a datos cuando no deberían hacerlo, ¿no? Esta es una cuestión ya más de seguridad, ¿no? De control, de gobierno de datos. Ahora, ¿qué más está ocurriendo? Están cambiando también la forma en que estamos almacenando estos datos. Digo, no sé, pero hace algunos años como que estaban muy bien definidas las fronteras entre qué cosas iba yo a mandar a mi almacenamiento de bloque, qué cosas iba a mandar a mi NAS, a los sistemas de archivos, qué cosas iba a estar archivando, ¿no? En mis soluciones o en mis plataformas de objeto. Y lo que estamos viendo hoy en día es que debe haber ya algún nivel de integración entre estas diferentes opciones, ¿no? Inclusive aplicaciones que de repente utilizan los 3 tipos de almacenamiento, ¿no? En un momento dado.
Y eso nos lleva precisamente al tema de que las aplicaciones también están cambiando, ¿no? Ya no son las bases de datos tradicionales. Digo, ya lo que son las bases de datos columnares o de nueva generación, pues llevan algunos años en el mercado, ¿no? Y vamos a seguir viendo cambios a este nivel, ¿no? Y finalmente, digo, también todos sabemos, ¿no? ¿Dónde se van a almacenar los datos? Hablando de si es on-premise o si es en la nube, también se está modificando, ¿no? Y está ocurriendo lo mismo. Antes a lo mejor había fronteras muy específicas respecto a dónde iba a estar manteniendo yo mi información. Hoy en día ya hablamos cada vez más, con más frecuencia, de soluciones híbridas, ¿no? En la que parte va a estar en on-premise y parte va a estar en la nube pública, ¿sale? Y esto nos lleva, pues, a final de cuentas, a todo lo que es la transformación digital. Digo, son temas que ya hemos tratado en otras sesiones, quizá recapitulando un poquito, los puntos principales aquí es que la transformación digital ya no es optativa, ¿no? Y es algo que deben los clientes tener iniciativas, tener estrategias alrededor de esto. Y por otra parte, ¿qué quiere decir transformación digital? Bueno, también hay muchísimas definiciones. A mí, en lo personal, la que más me gusta es la que habla de que transformación digital tiene que ver con optimizar procesos, optimizar costos, eh, agregar niveles de automatización a mis soluciones, ¿no? Para reducir errores y de alguna manera encontrar nuevos modelos de negocio, ¿no? Lo que llamamos la monetización de los datos, ¿no? A nivel general podríamos hablar de esos tres puntos principales. Ahora, un tema en particular de la transformación digital y en específico de cómo afecta al área de tecnologías de información, a la parte de IT, tiene que ver con la necesidad de modernizar y automatizar precisamente las plataformas y los procesos que tenga hoy en día en mi área de IT, ¿no? De tecnología de información, ¿no? Entonces, uniendo todos estos puntos, los retos que está viendo el mercado, eh, la necesidad de la transformación digital, la necesidad de modernizar y automatizar mis plataformas, es de alguna manera lo que refuerza la idea o la necesidad de utilizar soluciones como estas que vemos aquí en la pantalla, soluciones convergentes o soluciones hiperconvergentes, y explica todos estos cambios por qué esta parte, este tipo de soluciones están teniendo un crecimiento muy fuerte. En esta gráfica vemos proyecciones a partir de lo que es este año y para los siguientes 4 años, ¿no? Es un crecimiento casi al doble, ¿no? En particular para la parte hiperconvergente. Aquí no se muestran cifras del año anterior, pero revisando algunos datos encontré que más o menos estábamos a niveles de lo que se proyecta para el 2021. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hablando de la parte hiperconvergente, el año pasado ya habíamos rebasado los 4.000 millones de dólares para ese mercado. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí estamos viendo un reflejo de la desaceleración económica que estamos viviendo, pues por temas del COVID, de temas de cuarentena, todo eso de alguna manera le pegó a este mercado y por eso es que estamos con niveles inferiores en este año a lo que se tenía el año pasado. Sin embargo, se proyecta que para el año entrante recuperemos esos niveles y de ahí en adelante, pues venga un crecimiento fuerte, ¿no? De este tipo de soluciones. Vale. La columna amarilla es la parte hiperconvergente, que es precisamente en donde se espera el crecimiento más fuerte. Las otras columnas, ¿no? Esta roja y las azules, están más orientadas a la parte convergente. La diferencia entre ellas, la verdad estuve revisando las definiciones y como que son muy sutiles, ¿no? Para no complicarlo, yo creo que podríamos agrupar a estas tres columnas como la parte convergente, ¿no? A nivel general. El tema es que independientemente, ¿no? De si es convergente o si es hiperconvergente, viene un crecimiento muy fuerte, ¿no? Para ambas. Y eso nos lleva al tema de, bueno, como Hitachi, ¿qué es lo que podemos proponer para este tipo de soluciones? ¿No? Bueno, regresándome aquí un poquito, nuestra plataforma
relacionada, ¿no? con estas soluciones, se llama Unified Compute Platform o UCP, ¿no? Y el UCP, o la plataforma UCP, maneja tres elementos principales. No, iba a decir modelos, pero no, más bien son elementos, porque tenemos varios modelos dentro de cada uno. Empezando por la parte convergente, ¿no? Que es la que está aquí arriba, le llamamos también CI, Converged Infrastructure, y básicamente es una solución en la que estoy combinando procesamiento, ¿no? Una capa de switches para permitir la interconexión de componentes y una capa de almacenamiento, ¿no? Digamos, son los tres principales elementos que normalmente o que tradicionalmente nuestros clientes han estado manejando de manera independiente. Bueno, ahora en una solución convergente, todo eso se unifica, pero se unifica a nivel administración, ¿no? Esa es la parte importante. No es nada más una caja, una appliance, en la que conecto estos tres elementos. La parte importante es que ahora estos tres los administro desde un punto central, ¿no? Esa es la gran diferencia contra una arquitectura tradicional. Ahora, ¿qué pasa en la solución hiperconvergente? En este caso, tengo también la parte de cómputo, la parte de almacenamiento, pero en este caso el almacenamiento vive dentro de cada uno de estos nodos. Aunque, como vamos a ver más adelante, y hablando en particular de la solución de Hitachi, podría tener una solución hiperconvergente que se conecte a almacenamiento externo, ¿no? Ese es un caso de uso muy particular y es algo que ofrecemos dentro de Hitachi, ¿no? Digo, no sé si hay otros fabricantes que lo puedan hacer. Y finalmente, ¿no? Dentro de estas opciones del UCP, tenemos algo que se llama la arquitectura Rack Scale o RS. Este es muy parecido a la parte hiperconvergente, ¿no? Son nodos en donde obviamente tengo la parte de cómputo, tengo almacenamiento interno, pero la diferencia está en el software. En estos nodos va montado el VMware Cloud Foundation, que me ayuda a tener casos de uso muy específicos, ¿no? Como menciona aquí, que tienen que ver ya más con temas de Big Data, con temas de analítico y también con temas de armar esquemas híbridos, ¿no? De cómo poder migrar de manera transparente cargas on-premise y hacia la nube pública, ¿no? Es, digamos, en resumen, un caso de uso muy particular. Ahora, independientemente de si es una solución CI convergente, HCI hiperconvergente o RS, Rack Scale, todas comparten este elemento que es el UCP Advisor. Este es el cerebro de los modelos que estábamos viendo en la lámina anterior. Y es muy importante porque es precisamente el que me permite estar administrando de manera central los tres diferentes niveles de los que estábamos hablando. La parte de cómputo, la parte de red y la parte de almacenamiento, ¿no? Ahora, este mismo software me permite hacer cosas más avanzadas, como por ejemplo, ¿no? Algunos puntos que se mencionan aquí, definir flujos de trabajo basados en políticas, empezar a hacer automatización de procesos, administrar esquemas más avanzados, ¿no? Por ejemplo, el Global Active Device, perdón, se refiere a armar clústeres de alta disponibilidad entre plataformas de este tipo, ¿no? Entonces, todo eso lo hago con el advisor, ¿no? Que, repito, es un elemento común para las tres diferentes soluciones que manejamos dentro de Hitachi. ¿Sale? Por cierto, cualquier pregunta, comentario, adelante, me pueden interrumpir en el momento que sea. Okay. Ahora, del lado hiperconvergente, que es, vamos a invertir un poco más de tiempo, principalmente porque es donde, como veíamos en la gráfica, o algunas gráficas anteriores, es donde se está viendo un crecimiento mucho más fuerte en el mercado, ¿no? La solución de Hitachi se llama UCP-HC, Hyperconverge, digo, no hay mucho que agregar.
Y el componente principal en esta solución es la parte de vSAN, de VMware. Digamos que ese es el componente que nos permite armar el esquema de virtualización de almacenamiento, aunque esté ese almacenamiento repartido en los diferentes nodos que van a formar mi solución, ¿no? Digamos, en resumen, este es el componente principal y es el que le da esa inteligencia o es el que permite hacer ese manejo virtualizado del almacenamiento, ¿no? Tengo también una capa de virtualización de cómputo y una capa de virtualización de redes que permiten que, pues, de alguna manera, todos los recursos que están instalados dentro de cada nodo los pueda ver como un pool compartido, ¿no? Y pueda administrarlos también de una manera centralizada, ¿no? Y manejamos diferentes tipos de nodos, diferentes capacidades, diferente cantidad de cores, de sockets. Digo, ahí creo que no vale la pena mucho entrar a ese detalle, es información que podríamos compartirles de manera independiente, ¿no? A nivel de lo que son los datasheets. Ahora, obviamente no somos el único fabricante que ofrece este tipo de soluciones, ¿no? Y hablando de market share, pues a lo mejor tampoco somos muy conocidos, ¿no? Y digo, no sé si ustedes sabían, por cierto, que Hitachi maneja este tipo de plataformas, ¿no? Pero, ¿qué nos diferencia o qué valor adicional podríamos ofrecerles comparado contra otras soluciones que existen hoy en día? En primer lugar, podríamos hablar de este tema de automatización. Digo, ya les platicaba, ¿no? El UCP Advisor es el cerebro que me permite automatizar muchas tareas, facilitar el provisioning, el control de todos los recursos que tengo en la plataforma. La diferencia contra otras soluciones del mercado es que el nivel de automatización que manejamos es tan alto que el deployment, el despliegue, ¿no? de esta plataforma ya en un ambiente productivo es muy ágil, ¿no? Es algo muy rápido que, como menciona aquí, lo podemos hacer casi el mismo día que llegue el equipo, en un máximo de 2 días, ¿no? ¿Qué más? Por la suite de software que se maneja dentro de esta solución, podemos hacer migraciones o estar moviendo ambientes virtuales, máquinas virtuales, de mi plataforma on-premise hacia la nube pública, ¿no? Es decir, me permite este software armar esquemas híbridos, ¿no? Y además de eso, como mencionaba hace rato, podemos ofrecer la capacidad de utilizar almacenamiento externo, ¿no? Es decir, almacenamiento independiente a lo que tenga yo instalado dentro de cada nodo hiperconvergente. Digo, y no sé si ustedes conocían o han oído hablar de un poco de las desventajas de las plataformas hiperconvergentes, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a salir, era algo que escuchábamos mucho en los clientes. Decían, bueno, yo ya tengo mi clúster hiperconvergente, tengo diferentes nodos con cómputo y almacenamiento. ¿Qué pasa si necesito crecer la parte de almacenamiento? Bueno, tengo que adquirir otro nodo donde no nada más estoy agregando storage, también estoy agregando cómputo, aunque no lo necesite, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder manejar el almacenamiento de manera independiente a lo que tengo en los nodos, ofrece a los clientes pues mucho mayor flexibilidad para no tener que adquirir cómputo extra cuando lo que requieren es nada más almacenamiento. Ahora, quizá no seamos los únicos que ofrecen esta capacidad, pero lo que sí podemos ofrecer, y eso creo que por lo que revisé en información de competencia, hasta el momento somos el único, ofrecemos la capacidad de administrar este almacenamiento externo con la consola de administración de la solución hiperconvergente. En otras palabras, integramos este componente externo a mi administración centralizada, ¿no? Y eso es un gran diferenciador, ¿no? No es nada más un tema de que, bueno, lo puedo conectar y lo administro por separado, ¿no? Todo viene integrado aquí en la parte hiperconvergente.
que es esta parte, ¿no? De la administración unificada, ¿no? Y como menciona aquí, desde este advisor, el UCP Advisor, podría estar administrando no nada más una plataforma hiperconvergente, ¿no? De manera independiente, sino que podría integrar a esa misma consola diferentes, como dirían, diferentes soluciones, ¿no? Es decir, si tengo un cliente que maneja, por un lado, una solución convergente y otra hiperconvergente, ambas podrían estar administrados bajo la misma consola, ¿no? A eso se refiere este cuadrito. Y finalmente, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver más con el día a día, con la disponibilidad de la plataforma. Por ejemplo, hablando de los upgrades de microcódigo, de firmware, me pareció interesante el detalle de cómo funciona nuestro caso, porque lo que hacemos cuando hay necesidad de hacer un upgrade importante, ¿no? A nivel de los nodos de la plataforma hiperconvergente, lo que hacemos es mover las máquinas virtuales hacia los otros nodos y poner ese nodo en particular en modo mantenimiento, ¿no? Se hace el crecimiento, lo que sea, se prueba, se valida que no hay ningún tema, ¿no? Y después se resincroniza ese nodo que intervenimos con el resto del clúster. ¿Por qué esto es importante? Porque en otras marcas, y de hecho está documentado, ha habido problemas con este tipo de actividades, ¿no? Digamos que ha habido casos en los que se hace o se intenta hacer este upgrade de firmware en un nodo, pero por alguna razón, si eso no funciona bien, el nodo se bloquea y afecta además a todo el clúster, ¿no? Por eso es que lo manejamos del lado de Hitachi y de la manera en que lo expliqué. ¿Sale? Y bueno, precisamente, ¿no? Por estos diferenciadores, desde Hitachi, pues manejamos mucho este mensaje, ¿no? De que, bueno, está bien, hay muchas soluciones hiperconvergentes en el mercado, pero no todas están creadas iguales, ¿no? Hay diferencias importantes. Digo, habrá algunas que pesen más que otras, ¿no? Dependiendo de cada cliente, pero es importante tomarlas en cuenta. ¿Sí? Adicional a este tema que tiene que ver un poquito con funcionalidad, con características, contamos con una red de expertos muy amplia, expertos certificados en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, a la parte de VMware, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? ¿No? Porque muchas veces, quizá con otras marcas, se llega nada más al punto de, bueno, ya vendí la solución, ya la instalé, la dejé configurada, listo, ¿no? Cliente, encárgate de seguir las mejores prácticas para utilizarla, ¿no? En nuestro caso vamos más allá de esos puntos, ¿no? Cuidamos mucho que este tema de mejores prácticas se aplique de la manera correcta, orientamos mucho a los clientes a este respecto. Ahora, casos de uso. Este también es un tema importante porque ha venido cambiando en los últimos años. A lo mejor el caso de uso más común o que más viene a la mente cuando hablamos de este tema hiperconvergente tiene que ver con la parte de nubes híbridas, es decir, tener on-premise una plataforma que se comporte de manera muy parecida a la nube pública y que precisamente por esa similitud me permita migrar cargas, migrar máquinas virtuales, perdón, de la parte on-premise a la parte pública, ¿no? Hacer este tipo de esquemas y he visto varios clientes que empezaron a adoptar las soluciones hiperconvergentes a partir de este razonamiento, ¿no? De decir, es que yo quiero tener algo on-premise que me facilite este tema de migraciones hacia la nube, ¿no? Sin embargo, como les decía, esto ha ido cambiando, se ha ido extendiendo a otros casos de uso. Quizá otro muy común sea, o que está tomando mucha fuerza por la situación que estamos viviendo, tiene que ver con los de escritorios virtuales, ¿no? Y ahorita platicamos un poco más adelante, ¿no? De este caso en particular. Pero algo interesante que está ocurriendo es que clientes que necesitan hacer una renovación tecnológica, ya sea de cómputo o de almacenamiento, en vez de verlo de manera independiente, cada uno de ellos, ahora están considerando mover todo esto a una solución hiperconvergente o convergente, ¿no? Inclusive.
pero ya dejar un poco atrás ese tema de administrar de manera independiente cada una de estas capas. Ahora, yo me acuerdo también hace varios años, hace inclusive, no sé, unos 6 años, que empecé a escuchar de las soluciones hiperconvergentes en algunos clientes. Los clientes no se movían hacia este tipo de esquemas porque decían, es que hay cargas, por ejemplo, transaccionales, cargas críticas, que no pueden vivir en este tipo de plataformas. Porque a lo mejor no tienen alta disponibilidad, porque a lo mejor no tienen funciones avanzadas o no tienen la capacidad para soportar el desempeño que se requiere. Sin embargo, la tecnología ha ido evolucionando. Hoy en día podemos manejar, por ejemplo, nodos hiperconvergentes con almacenamiento NVMe, ¿no? Almacenamiento de alto performance. Y eso nos está permitiendo llegar a este último caso de uso que tiene que ver con mover, por ejemplo, bases de datos críticas, aplicaciones críticas a este tipo de plataformas. Inclusive, hoy en día ya podemos hablar de casos de nodos hiperconvergentes soportando SAP HANA, ¿no? Por ejemplo. Cosa que hace a lo mejor un par de años no se veía como algo posible. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo, vamos bien? Pregunta. Ok, Gracias. Perfecto. Entonces, hablando un poquito, ¿no? de estos casos de uso, ¿no? El tema de escritorios virtuales, bueno, como todos sabemos, el tema de trabajar de manera remota está tomando mucha fuerza, ¿no? Digo, las circunstancias nos obligaron un poco a eso. Lo importante es que muchas empresas están adoptando este tema de trabajar de manera remota como algo permanente, ¿no? En el mejor de los casos, se habla de empresas que ya definieron que al menos va a pasar un año, ¿no? Estamos hablando de junio, julio del año entrante, para evaluar, retomar las actividades en la oficina, ¿no? Pero hay otras que ya anunciaron, ¿no? Y digo aquí un par de ejemplos, ¿no? Anunciaron que este tema del trabajo remoto ya va a ser definitivo, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a que ahora los clientes o las empresas tienen que armar esquemas, no nada más que sean capaces de soportar esta carga remota, sino que ofrezcan la seguridad necesaria, pues para que los datos que van a estarse manejando no queden comprometidos, ¿no? Es parte de los retos que tenemos que de alguna manera manejar. ¿No? Y eso nos lleva a estar mirando precisamente cómo las organizaciones van a poder proveer este acceso remoto a alta escala, ¿no? No estamos hablando quizá de 10, de 15 personas, ¿no? Estamos hablando en algunos casos quizá de cientos de empleados o en compañías más grandes estamos hablando de miles de empleados que van a tener que tener este acceso remoto a las aplicaciones, ¿no? Y lo que decía, bueno, ¿cómo afecta esto a temas de continuidad, a temas de seguridad? ¿Cómo mantengo mis niveles de servicio bajo estos nuevos esquemas, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto esfuerzo, costo, tiempo voy a tener que invertir para poder desplegar estos nuevos ambientes? Y ahí es donde, pues, entra a colación todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? De las características que ofrece nuestra plataforma hiperconvergente, ¿no? El tema, por ejemplo, de poder desplegarla de manera rápida gracias a la automatización, pues aplica mucho para estos últimos puntos, este último punto, ¿no? De, bueno, está bien, ya decidí moverme a una plataforma hiperconvergente para soportar escritorios remotos. ¿Cuánto tiempo me va a llevar eso? ¿No? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que yo la pueda echar a andar y ya mis empleados puedan conectarse? O temas como escalabilidad, ¿no? Bueno, está bien, ya tengo todo mi plataforma, la parte de cómputo está bien, está soportando muy bien la carga que necesito, pero ¿qué sucede si necesito aumentar la capacidad de almacenamiento? Porque los datos están creciendo, ¿no? Bueno, gracias a que podemos ofrecer la capacidad de conectar o de manejar almacenamiento externo, pues se vuelve más manejable esta necesidad de tener que crecer almacenamiento, ¿no? Es de los grandes diferenciadores.
Y bueno, ya platicamos un poquito, ¿no? Del temas de automatización y temas también pues de los expertos, ¿no? Con los que disponemos dentro de Hitachi que podemos poner a su disposición, ¿no? Si es que fuera necesario. Bueno, y un tema adicional, también hemos generado algunos bundles, algunos paquetes, ya dependiendo de la cantidad de usuarios que deban conectarse o que requieran conectarse a estos esquemas de escritorios virtuales, ¿no? Digo, también es información que no tengo una lámina en particular de eso, pero es algo que también podríamos compartirles, ¿no? Y la idea de armar estos paquetes es simplemente facilitar, ¿no? La toma de decisiones, no tener que entrar a sizings complejos para poder definir una solución. Oye, Jorge, una duda. En Sí, cuanto sí, sí. a VMware, el licenciamiento, ¿viene incluido como tipo OEM o el cliente debe tener unas licencias por aparte? Buena pregunta. No, de hecho, lo incluimos nosotros, ¿no? Excelente. Somos un partner importante de VMware. Todos estos bundles o todas estas soluciones de las que estamos hablando eh, pueden tener ya incluido la parte de VMware, ¿no? O si el cliente ya tiene un ELA o algún acuerdo y sale mejor, también existe la opción de que se ponga solamente la infraestructura y el cliente ponga las licencias. Excelente, para tener más opciones con el cliente. Exacto, exacto. Gracias. No por nada, al contrario. Ahora, otro caso de uso, este es interesante, ¿no? La parte de SAP HANA. Digo, seguramente ya ustedes saben, ¿no? Que dentro de algunos años, SAP va a descontinuar el soporte para aplicaciones que no estén sobre SAP HANA, ¿no? Esta fecha se ha ido moviendo, creo que hace un par de años se veía más agresiva, hoy como que hay un poco más de margen hasta el 2025. Aún así, lo importante pues es tener presente que este movimiento va a tener que ocurrir en el momento dado. Y estaba revisando algunas cifras, encontré un dato que más o menos estima que son alrededor de 40,000 clientes que todavía falta por migrar o por moverse a SAP HANA, ¿no? Ese es un dato interesante. Ahora, eh, ¿qué ha pasado a nivel de arquitecturas de SAP HANA? Bueno, todos sabemos, pues hace mucho tiempo, o hace no tanto tiempo, pero ha cambiado esto muy rápido, se seguían arquitecturas tradicionales en donde tenía yo el cómputo, las redes y el almacenamiento, ¿no? De manera independiente, ¿no? Diferentes componentes que necesitabas administrar, pues obviamente de manera independiente, e inclusive llegaba a ocurrir que cada uno de estos componentes era de diferente fabricante, ¿no? Que de alguna manera pues le agregó un poco más de complejidad a la integración. De ahí pasamos a las soluciones convergentes, ¿no? En las que ya se ofrecía una solución validada, preconstruida por cada fabricante, bueno, y además validada también por SAP, ¿no? Certificada. Hay matrices, ¿no? ¿Cómo se llama? Páginas dentro de SAP que hablan de cuáles son las soluciones certificadas, validadas, etcétera. ¿No? Y esto, pues, ¿en qué ayudó? Sobre todo a simplificar temas de soporte, ¿no? Todo dependía de un solo fabricante. Si ocurrió un problema, pues nada más tenía una cara a la que reclamar, ¿no? Y al estar centralizada la administración, pues también se reduce la complejidad hablando de las operaciones. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Como les decía hace rato, la tecnología ha ido evolucionando. Hoy en día ya se habla de soluciones certificadas hiperconvergentes para soportar despliegues de SAP HANA, ¿no? Es decir, ya no necesito estos tres componentes independientes. Ahora podemos estar hablando de esquemas con nodos en los que estos recursos vienen de manera interna y yo simplemente los integro, ¿no? en un clúster para soportar pues el ambiente, ¿no? Lo que necesite. Hay ventajas, bueno, es un sistema completamente integrado, completamente virtualizado, escalable, ¿no? Y el deployment de este tipo de soluciones es todavía mucho más sencillo, ¿no? Y la administración también. De nuestro lado,
la solución en particular hiperconvergente que tenemos certificada para SAP HANA maneja estas características, ¿no? Puedo tener hasta 64 nodos, cada uno con hasta 6 terabytes de memoria, ¿cómo se llama? Para el ambiente SAP HANA, ¿no? Digo, la verdad es que esta cifra no es baja. A nivel práctico, ejemplos reales, ¿no? Clientes que me han tocado, muy pocos están utilizando nodos con teras, ¿no? De memoria. La gran mayoría andan en el rango de varios gigabytes, ¿no? Todavía. Y no me ha tocado hasta hoy un clúster con más de 30 nodos, quizá. No, el más grande quizá ande por 24 o 25 nodos. Y esto también es algo que les mencionaba hace rato, ¿no? En estos nodos tengo yo la opción de manejar almacenamiento NVMe. Quizá nada más haciendo un paréntesis breve, por si no conocen este tema de NVMe, no han escuchado de él. NVMe es un nuevo protocolo que me permite explotar de una mejor manera la capacidad de los discos de estado sólido, hablando de desempeño, ¿no? Nace porque el protocolo anterior era ineficiente. Con NVMe resuelvo esas ineficiencias y puedo reducir los tiempos de respuesta a menos de 100 microsegundos, ¿no? Esa es, digamos, de manera general, la diferencia entre un disco NVMe y un disco de estado sólido tradicional. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, y quizá como último punto a resaltar, ¿no? El tema de que esta solución ya está lista, perdón, para integrarse con la nube pública, ¿no? Es a grandes rasgos lo que podemos ofrecer para SAP HANA, hablando de soluciones hiperconvergentes. ¿Sí? A nivel de cuáles son los grandes beneficios de utilizar la solución de Hitachi HC hiperconvergente para SAP HANA, digo, ya hemos platicado un poquito de ellos, resumiendo, tienen que ver con temas de productividad, no gracias a la automatización, a la centralización de toda la administración de mis componentes, ¿no? Puedo ofrecer valor, ¿no? en este rubro, reducir riesgos, ¿no? Lo que les platicaba también hace rato, de la manera en que hacemos softwares, ese es nada más un ejemplo, pero la arquitectura está pensada, ¿no? Para mitigar este tipos de riesgo que de alguna manera afecten o pudieran afectar la disponibilidad de la plataforma, ¿no? Y finalmente, ¿no? Al estar hablando de una solución basada en nodos, de alguna manera puedo ayudar a mis clientes a reducir costos, ¿no? Ya no tienen que hacer esas grandes inversiones para la capa de cómputo, para la capa de redes o para la capa de almacenamiento, ¿no? Ya todo eso se reduce, ¿no? Se simplifica gracias a estas plataformas. Y bueno, aquí también son temas un poquito que hacen más énfasis, ¿no? En estos puntos que hemos estado discutiendo, temas de los retos, ¿no? De la complejidad de la infraestructura, de manejar componentes independientes, la complejidad para desplegar en particular ambientes SAP HANA. Este ha sido un reto que muchos clientes han visto que no es fácil de abordar, ¿no? Digo, tanto por la parte técnica como por la parte de costos, ¿no? Y si eso le agregamos que toda la cuestión de transformación digital de alguna manera también me está obligando a evolucionar, pues todo esto se junta, ¿no? Para resaltar los beneficios, las ventajas de considerar moverse a una plataforma hiperconvergente, perdón, y en particular considerar a la solución de Hitachi, ¿no? Para hacer este tipo de cambios. Tu experiencia, sí. ¿Algún cliente que tenga una implementación de SAP HANA corriendo, qué implicaciones hay para migrar dentro de hiperconvergencia de Hitachi? ¿O empieza desde cero una implementación en SAP HANA o para poder migrar? Ya, mira, realmente me han tocado de ambos casos, ¿no? Casos en los que el cliente
digamos, ya tiene un ambiente corriendo inclusive de SAP HANA, ¿no? En alguna otra plataforma, pero quiere armar un clúster nuevo para cosas que van a ir agregando, ¿no? Eso me ha tocado mucho. Sin embargo, también he visto algunos clientes que están pensando en hacer esa migración, como dices, a una plataforma más moderna, ¿no? Entonces, ahí también podemos ofrecer esos servicios de migraciones, ¿no? Si es que por ahí va un poquito la duda, ¿no? De cómo apoyar a los clientes, no nada más con la parte de infraestructura, sino también con hacer ese movimiento, ¿no? De un ambiente SAP o SAP HANA, bueno, viejo, por así decirlo, hacia una de estas plataformas modernas. El hardware, sino también incluimos el servicio, ¿no? Y todas las asesorías, la implementación, etcétera. Excelente. Exacto, y la asesoría, la consultoría, ¿no? Para hacer estas migraciones. ¿Vale? Resumiendo quizá un poquito, ya hablando más orientado hacia temas de negocio, digo, en esta lámina se mencionan algunos de los grandes beneficios, ¿no? Que podría tener el adoptar la solución de Hitachi hiperconvergente, ¿no? Temas como, pues, mejorar la productividad, gracias, ¿no? A la automatización. Este es un punto importante, ¿no? No es nada más un tema de, bueno, ya tengo mi plataforma, corre bien, soporta el desempeño, etcétera, ya listo, ¿no? Ya con lo que sigue. No hay que perder de vista este tema de automatización. Recuerden la lámina que veíamos casi al inicio, que hablaba de la transformación digital, de cómo la automatización es un factor muy importante al momento de armar esas estrategias, ¿no? de transformación digital. No simplemente es hacer énfasis, no hay que perderlo de vista. Y quizá esto último, ¿no? También es algo a resaltar. Esa interoperabilidad, perdón, que ofrecemos entre nuestra plataforma hiperconvergente y el almacenamiento SAN tradicional, ¿no? Inclusive, algo que no he mencionado, pero no es nada más que podamos integrarnos con la parte de almacenamiento. También podemos integrarnos con nuestra plataforma de objetos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese diagrama que veíamos también al inicio, ¿no? De cómo ha cambiado el lugar en el que guardo los datos. Ya no es nada más la solución de bloque y de manera independiente la solución de archivos de NAS y de manera independiente la parte de objeto, ¿no? Ya tengo que tener esa facilidad de integrarme, de estar moviendo los datos entre ellas de alguna manera. A eso se refiere este último punto. Y bueno, de mi parte es lo que tenía preparado. No sé si hay otra duda, comentario. Un poco regresando a de los primeros slides que comentabas de hiperconvergencia y poder tener la capacidad de anexar más almacenamiento, ¿no? ¿Podrías ahondar, detallar un poco más en esto, en el aspecto de se requiere toda una red para como tipo la SAN, o simplemente se conecta el nodo al sistema, bueno, a la plataforma, o cómo es? Ok, seguro. Mira, realmente, o lo más recomendable sería utilizar una SAN para que ese almacenamiento que voy a presentarle a mis nodos de la parte hiperconvergente puedan estar compartiendo, puedan tener todos visibilidad hacia esa SAN. Si es un tema de que la cantidad de puertos que tengo disponible en el almacenamiento alcanza para dar acceso a todos los nodos, podría quizá plantear una conexión directa, pero en general la best practice es manejar todas estas conexiones a nivel de una SAN. Y quizá andando un poquito más en el tema, ¿no? Esto también es importante porque muchos clientes ya han hecho inversiones a nivel de su infraestructura SAN. Entonces, llegar con una plataforma hiperconvergente y decirles, ¿sabes qué? Ya no necesitas esa SAN, ya la puedes tirar a la basura, quizá no sea lo más atractivo para ellos, ¿no? Entonces, con esta posibilidad de conectar almacenamiento SAN a los nodos hiperconvergentes, pues les da esa flexibilidad, ¿no? Para seguir utilizando las inversiones que ya han hecho. ¿Vale? ¿Contesta la pregunta? Sí, perfecto. Creo que es una opción más cuando ya se tiene esa infraestructura que hayan invertido previamente, ¿no? Exacto, Muy bien. exacto, ese es el punto principal. E inclusive, ¿no?
hablando del almacenamiento, inversiones que ya hayan hecho, no sé si ya conozcan el tema, ¿no? Que nuestro almacenamiento puede virtualizar equipos de otras marcas. Entonces, a través de esa virtualización de almacenamiento, podríamos presentarle a los nodos hiperconvergentes equipos de otras marcas, ¿no? Correcto, lo vimos en otro esquema que podríamos. Lo vimos en el segundo webinar, el cual está Exacto. en el canal de Cellcom de YouTube, por si lo quieren consultar ahí. Correcto. Exacto. Muy bien, Jorge. Parece que no hay ninguna otra pregunta. Si tú no tienes algo más que anexar, dejamos nuestros datos en la información para cualquier otra duda. Vamos a grabar este webinar, quedará también en nuestro canal de Cellcom Solutions de YouTube. Y sin más, les agradecemos su asistencia. Te agradecemos, Jorge, tu información. Y nos vemos en 15 días para hablar de qué es la tecnología objeto con HCP. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.